Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino. Ya tenemos aquí, nos acompañan y tenemos el gran gusto de platicar y de analizar con nuestros analistas, valga la redundancia, Marta y Ulises, que nos acompañan esta noche en Yo Libremente Opino. Y bueno, pues quiero comenzar noche de 2 de junio, sí, no lo había dicho, 2 de junio de 2014, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, muchas veces se me ha preguntado, se ha cuestionado, no solamente a lo que platicamos en Yo Libremente Opino, sino a Noticias con el Voto en general. Se me ha dicho muchas veces que por qué yo pienso, que por qué mi forma de pensar es que la votación contundente es la que puede ayudarnos para que se den los cambios. Máxime cuando la idea que tiene la gente, desde mi punto de vista equivocada, es de que pues en este país simple y sencillamente se hace fraude electoral y se acabó. Digo que la idea es equivocada por el hecho de que los fraudes electorales, como ya lo he dicho y lo repito, los fraudes electorales no solamente se concretan el día de la elección, sino vienen desde antes. Vienen desde la estrategia de irle bajando la votación necesaria a lo que representa el verdadero cambio, para después simplemente lo poquito que falte, ya sea con compra de votos o triquiñuelas típicas electorales, simple y sencillamente con eso se dé el gane a la continuidad neoliberal que nos viene gobernando desde hace décadas. Entonces, a lo que yo voy es que a mí se me ha cuestionado mucho, se me ha dicho, oye, pero fíjate que pues es que aquí en México, a diferencia de Argentina, pues en México se hacen muchos fraudes electorales. Perdón, eso también sucedía en Argentina, y lo he dicho muchas veces. La diferencia es que el pueblo que votó cuando inició la era Kirchner, pues fue un pueblo ya organizado, que previamente había hecho una lucha en las calles tal, que aún con represión y violencia, con las lamentables, pero muy pocas bajas de 34, lograron que renunciara en ese momento Fernando de la Rúa. O sea, ya para cuando el pueblo argentino votó, ya no votó un pueblo argentino cualquiera aquella vez en las elecciones, sino ya fue un pueblo que demostró su capacidad de organización. A grado tal de que pues prácticamente ahí no hubo nombres de ninguna organización, ni ciudadana ni política, sino de manera espontánea. Ahí sí, desde mi punto de vista y de acuerdo a todo lo que he leído al respecto, ahí sí fue espontánea. Ahí no hubo un Yo Soy 132 que con la idea del pueblo en realidad ocultó el proyecto alternativo de nación, o hizo que se viera menos ese proyecto y mejor se vieran otras cosas. O no hubo allí subcomandantes encapuchados, ni hubo nada de eso. Ahí simplemente el pueblo, de manera espontánea y solidaria ante lo que estaba sucediendo en Argentina, simple y sencillamente decidió salir y apoyar. Se acabó. Una muestra que lo que ha dejado de ejemplo, por eso yo siempre señalo mucho el ejemplo de Argentina, porque en estos tiempos actuales, pues prácticamente ha sido, desde mi punto de vista, quien ha sabido de manera organizada y consciente ganar una victoria, a pesar de la enorme represión que sufrió aquella vez, una victoria a la globalización. Todo esto que les comento viene en un documental que pueden ver en El Tiradero del Bote, que se llama Memorias del Saqueo. Me pareció muy importante y vale la pena no solamente invitarlos, sino también expresarles mi indignación, porque es increíble que en los sitios en donde yo estuve viendo de YouTube, donde se presentaba este documental, que es una enorme enseñanza, créanme lo que sí, a todos los que nos ven, nos escuchen, de veras les pido de favor que corran la voz de este documental, porque es una enorme enseñanza de lo que se asemeja que vivieron los argentinos y que vivimos en México, y peor, lo que podríamos vivir ahora que ya se complementó las privatizaciones con la privatización de Pemex, con esta reforma energética llevada a cabo en este periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, ¿cuál es mi indignación? Porque en todos los sitios de internet de YouTube que estuve buscando este video, resulta ser que el nivel más alto de visitas fue en uno de ellos, con 42,000 visitas a ese video.
Yo les paso y créanmelo así, por eso me indigna. Yo estoy de acuerdo que como el bote de tiradero es feo y no sabe hablar y no es periodista y es un tipejo cualquiera, pues sí, este video no pase de las pocas visitas que tiene este tipo de programa, ¿no? Pero un documental tan importante como este, es lamentable ver que tenga un número tan bajo de 42,000 y feria de visitas, comparado con las tarugadas de ciertos merolicos que nada más en un solo día llegan a tener hasta millones de visitas. Y lo único que ven son idioteces. Lo único que hacen son bufonerías. Y es muy triste que algo que enseña tanto como este documental, simple y sencillamente esté por los suelos de visitas comparado con lo que tienen estupideces en el propio YouTube. Entonces, grosso modo, voy a explicar esas similitudes que vienen ahí en ese documental, nomás para que, como dicen, para abrir boca y para que aquí también nos comenten, porque pues básicamente se podría decir que solamente es un poco más lo que le hace falta vivir a los mexicanos. Pero fíjense bien, en el documental de Memorias del Saqueo, una de las cosas que llama mucho la atención es que hicieron mención de aquella acción de pasar deudas privadas a deuda pública. Deuda de privados, pasarla a deuda pública, a deuda de los argentinos. Algo similar a lo que aquí ocurrió ya en México, llamado Fobaproa, ¿sí? Con el pretexto de proteger a los ahorradores, se terminó pasando las deudas de unos cuantos cuatitos banqueros para que luego ellos pudieran vender su banco ya saneadito, ya pudieran ganarlo, inclusive hasta sin pagar impuestos, y simplemente nos pusieron la friega que hasta la fecha esa deuda, según reportes periodísticos de los que he dado cuenta en Noticias con el Bote en su momento, le anda costando 55,000 millones de pesos al año a los mexicanos, pasar esas deudas. Fíjense cómo eso también ocurrió allá en Argentina. Otra más, la privatización de YPF y el gas. Fíjense, ¿bajo qué argumentos? Bajo los mismos argumentos que aquí nos dieron. ¿De qué sirve el petróleo abajo? Hay que sacarlo para que de veras nos dé crecimiento y prosperidad y bla bla bla. Eso mismo es lo que nos han estado endilgando y recetando a los mexicanos para terminar justificando simple y sencillamente una privatización. ¿Por qué vale la pena que vean este documental? Porque ahí viene claramente las consecuencias que trajo para el pueblo argentino, las consecuencias desastrosas de la privatización de su petróleo y gas. En ese documental lo van a encontrar. Otra más, los argumentos pues ya lo sabemos, son el crecimiento económico, el petróleo abajo de que nos sirve, etc. Hay un periodista, si mal no recuerdo, creo que es del diario El Clarín allá en Argentina, que hace un comentario en ese documental impresionante, que creo que también va muy ad hoc, ¿sí? Cuando se hizo ese documental, déjenme les digo que hasta donde tengo entendido fue en el 2003. Fíjense desde cuándo, Y ese periodista decía algo muy importante que va muy ad hoc aquí en México ahora. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la radio y la televisión a manos de idiotas para generar pueblos idiotas. ¡Ja! ¿Y por qué la televisión y la radio en manos de idiotas generan pueblos de idiotas? Porque la gente no sabe ver televisión, no sabe escuchar la radio. Y yo sé que muchos me han dicho, y les concedo razón, que me han dicho por correo electrónico y en comentarios de los programas: oye, Bote, mejor en vez de enseñar a ver televisión, hay que inculcarle a la gente que lea. Sí, nomás que hay un problema, que es muy difícil que una persona que viene cansada de trabajar quiera agarrar un libro para leerlo. Obviamente es mucha más la facilidad de agarrar y prender la televisión. Pero ahora les voy a decir por qué mi interés e insistencia constante en que la gente debe aprender y enseñar a ver televisión. Si se fijan, hoy en día los merolicos televisivos de siempre están abarcando el internet. Cada vez más se empieza a ver cómo ellos, con su enorme poderío, con sus webs llamativas, con sus constantes invitaciones en la propia televisión, simple y sencillamente están haciendo que los internautas terminen siendo los mismos borregos que ven televisión. Que lo que hacen es buscar, lo que hacen al utilizar el internet es buscar lo mismo que ven en televisión. Si nosotros no enseñamos a ver televisión, son muchos los internautas que también van a caer en esas redes de la televisión.
mexicana, de la privatizada televisión mexicana, que obviamente le conviene que siga habiendo en México un pueblo idiota. Por eso sostengo que es importante enseñar y ver televisión. Pero bueno, continúo rápido. Fíjense esto, que esto también suena muy familiar. El Congreso de la década mafiosa, así lo dice en el documental, que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. ¿Cuántas veces aquí en México no han tenido que sesionar medidas lesivas para los mexicanos, rodeados con cordones policiales para que no se acerque nadie? Yo recuerdo, el más antiguo que recuerdo yo, fue aquella vez que se aprobó en el sexenio de Cedillo, si mal no recuerdo, lo que fue la ley del IMSS, cuando fue el inicio de las Afores y de la privatización de pensiones, la ley del IMSS. Me acuerdo cómo tuvieron que ser escoltados los camiones, irles abriendo paso por parte de policías para que pudieran llegar a sesionar los legisladores. Algo que ¿en qué terminó? Pues terminó en el enriquecimiento de unos cuantos banqueros con las Afores, y como vemos ahora, pues las crisis por las que sigue atravesando el Seguro Social, y bueno, son de las cosas que también ahí van de la mano. Otra más, la política como show, y ahí ponen ejemplos de cómo en aquel tiempo el presidente Saúl Menem pues hacía lo mismo que los políticos de ahora, en los que pues, se presentan en televisión a cotorrear y a chacotear con los actores, ¿sí? Todo un show, todo un espectáculo, ¿sí? ¿Para qué? Para terminar pues distrayendo a la población y que continúe la pobreza, el crecimiento, la deuda. Esto es muy importante, cómo tratan el tema de la deuda, del endeudamiento allí en Argentina. Vale la pena que lo vean. Total, que para no hacerles el cuento largo, todas esas promesas que tenía Saúl Menem para el pueblo, en general, pues terminaron siendo cambiadas por un programa del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que como ya sabemos, simplemente termina en que los beneficios de las riquezas de las naciones terminen concentrados precisamente en esos bancos y en unos cuantos potentados ambiciosos vulgares sin llenadero. Les invito a que vean el documental, porque además de ello, ya nomás para terminar y pasar a las opiniones de nuestros invitados, además de ello, el documental demuestra cómo el pueblo argentino salió a las calles y se organizó para mantenerse en la plaza, a pesar de la represión, cosa que les digo, no fueron, ¿no? La violencia, obviamente sabemos que en las manifestaciones pacíficas, ¿quiénes son los que comienzan la violencia? Pues comienza la violencia el Estado con actitudes represoras. Obviamente los medios de comunicación lo que ponen es a los ciudadanos aventando piedras, pero no hacen hincapié en quiénes fueron los que primeramente empezaron por empujar, por amedrentar a los ciudadanos. Eso no se maneja. Sin embargo, bueno, pues ahí se ve cómo hubo una unión, una solidaridad de todo el pueblo argentino, para que simplemente, pues por más represión que hubo, pues simplemente no pudieron despejar aquella plaza. Y esto es muy interesante, porque en términos generales en el mundo, no nomás en México, sino en el mundo, suele pasar que pues van todos muy unidos, pero en cuanto empieza la represión, todos se van. Y al que agarraron, pues ya lo agarraron, yo me voy. Entonces, pues ahí está el asunto. Yo sostengo que si se pudiera, porque yo digo, ¿qué necesidad hay de llegar a un grado tal en el que se tenga que actuar con base en una violencia de Estado sobre ciudadanos inconformes, cuando el primer golpe lo pueden dar los ciudadanos en las urnas, y simplemente en México pues no se deciden hacerlo? No se deciden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una gran apatía. Eso es otra cosa que también señala el documental. El pueblo argentino era un pueblo apático, que simple y sencillamente se le quitó lo apático. Digo, ¿qué necesidad hay de que las cosas sucedan de golpe, y que por ese hecho de que se den de golpe terminen pues con las trágicas muertes inclusive? ¿Qué necesidad hay de eso? Cuando se puede ir actuando desde ya para organizar a la gente, para lograr que ese camino que se da en las elecciones, que no solamente es el día de las elecciones,
sino que los fraudes vienen acompañados de toda una estrategia que parte desde lo mediático para descalificar a una ideología y a candidatos, y que culmina con las triquiñuelas únicamente ya para completarse. ¿Por qué no podemos los ciudadanos, con organización, conciencia y de manera pacífica, poder romper ello? ¿Por qué no podemos los ciudadanos de veras organizarnos para dejar de consumir gasolina y con ello forzar a que la ley de oferta y demanda termine aplicándose en un país en el que, no obstante que la gasolina incluso ya se está dando más cara que en los Estados Unidos, continúan los gasolinazos y ya salió la advertencia de que van 19 gasolinazos más? Pues claro, porque ellos han de estar muy en la idea, han de conocer muy bien a los mexicanos y han de saber que a pesar de que le echen 20 o 50 gasolinazos, los mexicanos, con tal de seguir el ego, con tal de ser más que el otro que va caminando en la calle, van a seguir comprando gasolina. Yo lo he dicho muchas veces y lo reitero, hay mucho en lo que debemos de cambiar, pero no solamente debemos los ciudadanos pedir cambio, sino debemos de iniciar por cambiar nosotros mismos. Y yo creo que todo lo que he planteado en términos generales, tanto en noticias como con el bote, como aquí en estos programas de Yo Libremente Opino, creo que este documental explica mucho de lo que constantemente se me pregunta. Y no estoy yo al contrario, qué bueno que me pregunten, qué bueno que me cuestionen, pero sí, ojalá y también, así como a mí me cuestionen a quien deben cuestionar. Cuestionen al político que les ha prometido y no les ha cumplido. Porque si así como luego me pican a mí y pican a otros que tenemos un pensamiento libre, picaran de veras a los que nos friegan, yo creo que otro gallo nos estaría cantando. Vamos a empezar con las opiniones y lo que nos quieran decir al respecto de todos estos temas que conlleva este documental y lo que nos quieran decir en términos generales nuestros analistas. Vamos a dar comienzo con el buen Ulises. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Buenas noches, Marta, y buenas noches a nuestro público. Días, ¿cómo se llama? Noches, tardes, mediodía o lo que sea que estén cuando nos estén escuchando. Y bueno, interesantísimo este documentalazo, ¿no? Que aparte dura 2 horas, ¿no? Se te pasa volando porque pues es un relato de esos relatos a los que estamos poco acostumbrados en estos países, en donde ya la crisis, ¿no? De por sí este sistema llamado capitalismo vive de la crisis y tiene a la crisis como uno de sus factores fundamentales, ¿no? En los países subdesarrollados, que todavía los podemos llamar así, según la clasificación colonial que se nos ha puesto entre mundo desarrollado y mundo subdesarrollado, tercer mundo, ¿no? Que por cierto, a partir de lo que pasa en Rusia, China y todo esto, creo que se está forjando como paréntesis, nada más digo que se está formando otra fuerza, a ver si algún día lo tratamos aquí, ¿no? Entre Rusia y China, que parece que se perfila a equilibrar cosas como algún día lo hizo la misma Unión Soviética, pero bueno, en este todavía, y ya tendremos otra vez tercer mundo cuando eso suceda, ¿no? O cuando eso termine de cuajar. Pero bueno, en esto del mundo subdesarrollado, estos países que tenemos la crisis como constante, como característica, como si todo este sistema mundial que se ha ido forjando desde hace 500 años hubiera prolongado el colonialismo de una forma tan efectiva que los países explotados y los países que aportan recursos al nivel de vida de los países europeos, pues permanecen porque así debe de ser y porque así lo marca la lógica de la estructura jerárquica, ¿no? De la estratificación mundial entre países ricos y países pobres, ¿no? Esta clasificación que le da a los países subdesarrollados como nosotros la crisis ya como una característica que así debe de ser. Es decir, para que ellos vivan bien, nosotros siempre tenemos que estar en constante tensión y sobre todo, pues, esta constante tensión sirve para que ellos vengan aquí a hacer su agosto, como se dice popularmente, ¿no? Creo que en estos países, ¿no? Las narrativas que se presentan, principalmente, como tú lo acabas de decir, son las narrativas oficiales, ¿no? Las narrativas de los gobiernos en turno que facilitan la extracción de nuestros recursos, ¿no?
que facilitan la imposición de sistemas jurídicos que favorecen a élites internacionales y a grandes corporaciones, todo lo que ya fin de semana con fin de semana y de diferentes formas, ¿no? Pero con un trasfondo común hemos reiterado desde diversos ángulos aquí, yo libremente opino, Bote, estas narrativas oficiales, ¿no? que se nos presentan en los países subdesarrollados, que justifican las acciones gubernamentales, que sobre todo, como tú dices, pues narcotizan a las grandes mayorías de la opinión pública para mantenerlas en un estado de individualismo, de ruptura de las relaciones y de combate a la solidaridad total, ¿no? A la solidaridad y a la cooperación como principio rector de una sociedad y como principio gestor de un bienestar incluso individual, ¿no? La expulsión de la idea de que un bienestar forjado a través de la solidaridad y la cooperación puede repercutir de manera mucho más efectiva en el bienestar personal e individual, ¿no? Es otra de estas ideas, ¿no? que se nos imponen día a día, ¿no? A través de pues medidas políticas, medidas económicas, medidas culturales e ideológicas, y eso forma parte de nuestras narrativas que se nos presentan en los medios de comunicación, cine, radio, televisión, ¿no? Que se encargan de mantener esta hegemonía mental sobre las grandes mayorías, aquellas que tienen acceso a los medios, como siempre reitero aquí en Libremente Opino o Preciso, porque bueno, pues las que no tienen acceso a los medios de comunicación y a una educación que le permita entrar en un contacto medianamente analítico con los problemas que lo rodean y que lo dañan, ¿no? Como la gente de extrema pobreza, pues estas personas están sujetas a un mecanismo de control aún más efectivo y aún más profundo que los medios para las clases medias o la pobreza moderada, ¿no? Que es pues el hambre y la necesidad básica, ¿no? Que hace que ahí ni siquiera la propaganda sea necesaria, por lo menos en el grado de complejidad, ¿no? Y parte de esta propaganda ha negado este tipo de narrativas como este documental, esta voz disidente, este excelente documental hecho por universitarios en Argentina, que data ya de 11 años, nos dice un documental que ya data del 2003, pero que es básicamente muy ejemplificador, ¿no? Muy didáctico, digamos, para saber cuál es el proceso que se ha sufrido en todo este mundo desarrollado durante muchos años, ¿no? Durante décadas y siglos, y cuál es el proceso que en este caso, ya de manera más concreta, que es aquí, lo que aquí nos surge, ¿no? ¿Cuál es el proceso argentino y cuáles son las similitudes, ¿no? que tiene con lo que está sucediendo en México, ¿no? Es decir, ver en casos concretos para que la gente se entere y para que la gente lo vea de forma mucho más clara, ¿no? Porque al final de cuentas las complejidades de la economía son bastante traducibles en términos muy legibles, ¿no? A los no expertos, ¿no? Que empieza por los golpes al mismo bolsillo y las explicaciones, ¿no? que se pueden dar facilísimas al final de cuentas acerca de los fenómenos económicos, ¿no? Porque la complejidad económica solamente pues es necesaria a la hora de programar y de originar los cambios, pero es perfectamente traducible, ¿no? a los no expertos, ¿no? Y digamos que este documental cumple esa función, cumple la función de este programa neoliberal a nivel mundial, ¿no? que se ha impuesto al mundo subdesarrollado, ¿no? y que mantiene a las grandes metrópolis económicas. Se ve ejemplificado aquí de una manera bastante pedagógica, ¿no? Nos relata, ¿no? el proceso argentino con Menem, ¿no? Nos relata cómo desde 1989 que Menem, por lo menos, que Menem asume la presidencia, digo por lo menos porque bueno, pues, estos procesos ya llevan
mucho más tiempo atrás gestándose, ¿no? Con algunos altibajos y con algunos cambios políticos que los inhiben, que inhiben un poco este capitalismo desbordado, ¿no? Y precisamente Argentina venía de un régimen que, en palabras despectivas, o que ya en el imaginario han sonado o han hecho despectivos los economistas neoliberales, pero muy, digamos, muy descriptivas al mismo tiempo, venía de una etapa de estatismo, venía de una etapa de intervencionismo, que en el lenguaje de la izquierda pues es una etapa en donde había un control, ¿no?, para las grandes empresas, para la actividad económica, una regulación del mercado que, en efecto, como en el proceso chileno, y aquí está la clave de todo, empezó a tener fallas, ¿no? Porque en el capitalismo, ¿no?, en el mercado y la propiedad privada siempre va a haber fallas, siempre va a haber amenaza de crisis o crisis constantes. Y entonces sucede lo que sucede siempre, ¿no? Hay, digamos, regímenes, locales o nacionales, ¿no? Digámoslo de manera muy somera, nacionalistas, es decir, más abocados a proteger las finanzas internas, más abocados a proteger su mercado interno, más abocados a una distribución de los ingresos y de los indicadores económicos en el resto de la población, ¿no? Digamos, no siempre en consonancia con los dictados internacionales que vienen de las grandes metrópolis, de los organismos internacionales financieros y de crédito, y sobre todo de los Estados Unidos como poder hegemónico, porque aún, pues, aunque no nos guste, aún lo es, y lo es bastante fuerte, ¿no? Y estos, pues, regímenes son acusados frecuentemente, ¿no?, por los economistas neoliberales o ultraliberales como los causantes de las crisis económicas en las que pueden entrar. Es decir, es interesante aquí porque hay que ver, ¿no?, un sistema mundial financiero, económico, ¿no?, que mantiene en constante crisis y al filo de la navaja las naciones en desarrollo, ¿no? Cuando estas naciones de desarrollo pretenden tener algunos estados, digamos, algunos gobiernos que no, a lo mejor no tanto se oponen, pero que sí filtran más y forcejean un poco más con los dictados internacionales de corte liberal, neoliberal o ultraliberal, ¿no? Se generan este tipo de gobiernos que inmediatamente son acusados de estatistas, intervencionistas, reguladores y nocivos por los expertos que están al servicio del gran sistema. Y en cuanto empiezan a haber fallas, muchas veces derivadas de este estado ya global en el que se tiene el mundo del desarrollo, al que se le culpa no es a este sistema global, sino a las medidas proteccionistas, entre comillas, ¿no?, a las medidas reguladoras y de control del mercado que esas naciones han implementado hacia el interior para tener un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenido, ¿no?, y no permitir la entrada de las grandes corporaciones y de los grandes mercados y de los grandes capitales, ¿no?, que provocan una explotación, una depredación en las naciones en desarrollo. Entonces, hay una crisis en la que se tiene a los países en desarrollo. Cuando intentan tener gobiernos que defiendan contra este estado global a los países, se culpa a esas medidas de lo que pueda suceder hacia el interior. Estas crisis, precisamente provenientes del sistema internacional, ¿no?, pues las asumen como que ellos fueron por este presidente que no nos deja entrar, que no deja el libre mercado, que no deja la apertura de sus recursos nacionales, en fin, ¿no? Ya conocemos esa historia. Y entonces empieza la propaganda hacia el interior, ¿no? Hay que hacer un cambio total y hay que hacer reformas. Y estas reformas son para abrir el capital porque está probadísimo, dice la propaganda, que este modelo estatista, intervencionista, limitante, ¿no?, esta cárcel para la libertad del mercado, ¿no?, ha sido la culpable, ¿no? No siempre esto queda muy claro y no siempre lo es. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice Marta, el sistema soviético, que bueno, es un ejemplo un poco más extremo, pero que también viene a colación lo que ha dicho Marta, ¿no? ¿Por qué no se provocan ajustes hacia el interior de las mismas medidas, ¿no?, que muchas veces han provocado también periodos de estabilidad y gran distribución del ingreso, ¿no?
¿por qué no se dedican a revisar estos sistemas o estos modelos, ¿no? Estos modelos de un Estado fuerte, de un Estado que limite y que regule los mercados. ¿Por qué no pasan por una revisión y por un ajuste de tuercas que, permitiendo las líneas esenciales, vengan precisamente a provocar una adaptación o a provocar composturas, ¿no? Que permitan que el sistema siga funcionando, arreglos, composturas, ajustes, ¿no? Lo que se propone siempre es una ruptura y un abandono total de este sistema y un cambio diametral, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en Argentina. Menem vino, lo que pasó en Chile también. Lo que pasa es que ahí fue una dictadura militar, y aquí, como bien lo dice una persona entrevistada en el documental, fue una dictadura a la que se llegó a través de las elecciones, ¿no? De la propaganda política, ¿no? De la manipulación mediática y de un supuesto sistema democrático. Llega Menem y recibe la consigna de hacer cambios, ¿no? En el 89 ya, de hacer cambios, tomando como pretexto los organismos internacionales y los grandes centros de poder económico, tomando como pretexto, ¿no? Los fracasos del régimen nacionalista, digamos así, que había hasta ese momento, ¿no? Tomando como pretexto esto para que Menem suba al poder y les entregue absolutamente todo. ¿Dónde han escuchado esto? Bueno, diferencias hay, ¿no? En los procesos mexicano y argentino. Sí. Entonces, que Menem llega y hace la gran reforma del Estado que le da todo el poder para entregar, como le dé la gana, desde la presidencia, a las empresas a las cuales los recursos, todos los recursos y las industrias y las empresas estatales, incluso por recomendación de los Chicago Boys y de los egresados de Harvard que lo asesoraban, ¿no? Que asesoraban este saqueo, sin pedirles capital privado ni siquiera. Cero riesgo y toda la ganancia, y el riesgo y la pérdida iba siempre para el Estado. Se dio a través de un proceso legislativo en donde sí se mencionaba, porque su secretario de Economía lo hizo, la palabra privatización de manera más descarada. Sí. Claro, se aprende, ¿no? Estos chicos, ¿no? Aprenden muy bien de que ya no se debe decir esa palabra como tal, ya se debe de esconder a través de otra retórica, ¿no? Eso sucedió en nuestro país, pero lo decían, y la consigna de Menem era: nada de lo que tenga que pertenecer al Estado se quedará en el Estado. Ahorita lo dice Codwell así aquí en este país, y bueno, pues entonces igual sí se les arma. Entonces han aprendido, ¿no? Claro. Durante 10 años, ¿no? 2 periodos con esta reforma del Estado en Argentina, que permitió y que se hizo expresamente por mandatos internacionales para abrir cancha y para abrirle todo el mercado y todos los recursos a Argentina. De Argentina a los capitales privados, lo cual terminó en una depredación absoluta, ¿no? Simplemente ahorita recuerdo, Marta, Bote y audiencia, ¿no? Todavía lo que pasó en el 2001, esta crisis, ¿sí se acuerdan? Donde la gente sale a las calles y empieza a saquear supermercados, a romper negocios, o sea, en una ira social desbordada que fue un auténtico fenómeno ya de resistencia súbita, ¿no? Incalculada, ¿no? Todavía esto venía, y la crisis económica a la que ha tenido que afrontar Kirchner, ¿no? Que ahora ya ha llegado a elementos que ahorita vamos a abordar, ¿no? Eso del 2001, ¿no? Ese argentinazo provenía de medidas que se tomaron en ese momento para encubrir el saqueo, como por ejemplo la paridad del dólar con la moneda argentina, que se instaló en 1991, y que mientras entraran divisas al Estado, ¿no? Por las ventas que en ese momento estaban haciendo, pues iba a resultar. Pero ¿qué pasó cuando el Estado se quedó sin dinero y cuando ya no entraba nada porque todo se lo embolsaban las corporaciones? Bueno, pues llegó a una crisis en donde los bancos, incluso públicos y privados, se quedaron
sin un quinto y empezó a haber una falta de solvencia y empezó el famoso corralito, que es dosificar contra la ley, ¿no? O sea, contra el libre mercado incluso, ¿no? Dosificar el uso de los fondos que hicieran los clientes de los bancos, ¿no? Reduciendo una cantidad por semana. Oiga, la gente obviamente está bien. Eso fue de una medida de hace 10 años y hasta ahorita en 2013, ¿no? Actualmente la crisis en Argentina ha llevado a medidas como prohibir sacar los dólares por la fuga de capitales. Ahorita hay una gran controversia en Argentina, ¿no? Un gran estado de tensión, porque no se permiten ya la salida de dólares, porque todavía siguen resintiendo lo que en estos 10 años se hizo. Y todo pasó exactamente por propaganda, por manipulación y por una reforma que se presentaba en ese momento como la solución de todos los problemas argentinos, ¿no? Como una gran reforma progresiva que iba a resolver todos los estragos del estatismo, ¿no? Y que fue hecha como una gran reforma clave, vendida como clave al resto de las personas desde el Congreso, desde un Congreso que me llamó mucho la atención, porque la deuda argentina ya venía desde los Robert Banos, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Sí. Y hay una estatuilla ahí en una de las sedes del gobierno, ¿no? De las discusiones, ¿no? Que en donde fue regalada por su majestad, no dice ahí si de Inglaterra o de quién, ¿no? Porque por la gloriosa aceptación de la deuda que tuvo Argentina. Y esa estatuilla de bronce todavía tienen ahí como un ojo irónico, ¿no? Mientras muchos políticos deciden los destinos de la nación. Es indispensable que vean este video para ver cómo un paquete de reformas que prometen mucho, que prometen a los que puedan y más o menos escuchen, ¿no? La clase media y la pobreza moderada, ¿no? Y más o menos escuchen los discursos de los medios, el mejoramiento de su situación personal, ¿no? Encubriendo, ¿no? Incluso con medidas económicas, como ya lo hemos visto, como la reforma fiscal, cubriendo los grandes daños, ¿no? Y los estragos que, como ya vimos en Argentina, Bote, son a 10 y a 20, digamos, desde 1999, que terminó el reinado de este sujeto deleznable, de este criminal, ¿no? Llamado Carlos Menem, ¿no? No hay visos de que Argentina pueda recuperarse. No hay visos de que pueda recuperarse. Y yo creo que es el estudio que hace el documental sí debería de distribuirse para que se vea cuáles son las analogías tan grandes que hay con lo que está sucediendo. Hola Bote, hola Ulises, hola a todos los que nos escuchan. Pues sí, es el video que nos recomendaste, Bote, realmente me pareció excelente. Un punto genial fue cuando uno de los entrevistados dice que una exfuncionaria del Fondo Monetario, creo, o del Banco Mundial, no me acuerdo bien, de Estados Unidos, representante ahí en el Fondo Monetario Internacional, dice que si se aplicara la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo quedaría anulada. Y eso es muy cierto, porque esa teoría es genial y sería también, como tú bien lo señalas, si se aplicara también aquí ese criterio, que es una teoría para derecho internacional, pero que bueno, yo creo que aplica también para el derecho nacional y bueno, debería aplicar, porque nada más se ha quedado en teoría, no se aplica ni internacional ni nacionalmente, pero es realmente muy importante que así fuera, porque que sí se aplicara, porque es una deuda odiosa, es aquella que contrae el gobierno de un país sin que los ciudadanos que ahí residen tengan pleno conocimiento de ello, y además ese préstamo es utilizado de manera no beneficiosa para los habitantes del país en cuestión, y quienes facilitan el préstamo lo hacen a sabiendas de esas dos condiciones anteriores, generalmente a cambio del alto interés que será devengado debido a esto. Y bueno, todo esto, esta teoría se aplica perfectamente a todo lo que ha sucedido desde esa época, no solo en Argentina,
porque este video es hecho en Argentina y respecto de la situación de Argentina, pero se aplica a todos los países del tercer mundo, incluso no creo que solo en América Latina, sino para África y para Asia, a los países que han sido explotados, saqueados para beneficio y para que tengan bienestar los países del primer mundo o la élite dominante. Entonces, realmente es un gran retrato, una gran representación, más bien toda una historia perfecta de lo que nos ha sucedido a todos y lo que venimos padeciendo, estas deudas enormes que solo benefician por el alto interés a quienes prestan a costa de todos los pobladores y nosotros lo seguimos sufriendo. Un ejemplo tan fácil, y así empezó todo, esa reforma espantosa, esa reforma educativa, con todos esos exámenes de evaluación para maestros, para alumnos que se aplican ahora en México y que en realidad son discriminatorios y que le quitan a todos los niños, a los muchachos, el derecho a estudiar, el legítimo derecho, que no debería ser así, sino que los discriminan y los hacen como si fuera les quitan totalmente ese derecho para que sea simplemente, según es una cuestión de méritos, cuando ni siquiera es verdad. Todo esto comenzó en los 80, estas evaluaciones no son nuevas. En México se han aplicado miles y millones de evaluaciones que solo han servido para engrosar las carteras de quienes lo hacen, como es como el Ceneval o como tantos otros que según se llaman organizaciones, se llaman centro nacional, le ponen lo nacional o le pones ese tipo de cosas para creer que son de veras públicos cuando son privados, pero eso sí avalados por el gobierno, y son un gran negocio. Pero todo empezó con la deuda, porque tuvieron para que México pudiera en los 80, con Miguel de la Madrid, pudiera pagar la deuda que primero se le enjaletaron con proyectos que ni venían al caso para seguir presas, ni tenían que ver, infraestructura a lo loco, todo esto que hicieron estos organismos internacionales, todos estos bancos, a cambio de un interés enorme, para que pudieran pagarle y además seguir prestándoles para seguir endeudándose. Lo primero establecieron ciertas condiciones. Una de esas es dejar de que todo el presupuesto, los impuestos que pagamos, ya no se fueran a educación, a salud, a todos estos beneficios para la sociedad, sino se fueran para pagar los intereses para estos bancos, para estos organismos internacionales, y todo a costa de eso. Y por eso se necesitaban hacer evaluaciones que, como digo, desde ese tiempo existen millones, no han mejorado en nada la calidad de la educación, pero sí han servido muy bien para que los muchachos crean que es su culpa, los niños crean que es su culpa, y no es que simplemente los despojaron del derecho a la educación, sino según esto es porque no saben, porque son tontos o por algo, o por miles de cuestiones, no, sobre todo es por eso, aunque digan que no es así, es una discriminación absoluta, y todo empezó por eso, para pagarle la deuda a estos organismos, así como vemos en este video. Son deudas odiosas que deberían ser nulas, que no deberían existir, porque se reúnen las tres condiciones que se señalan. Y pues bueno, todo esto pues simplemente refleja lo que venimos padeciendo, la situación. Y también por otro lado vemos que al final de cuentas estas marchas, estas protestas en las calles siguen molestando muchísimo, y sí tendrían mucho éxito si la gente lo hiciera de esta manera, unida, sabiendo quiénes son los responsables de los problemas que están sufriendo, de los saqueos, de las explotaciones. Y de verdad nos uniéramos todos, esto sería esto sería un gran dolor de cabeza, y no solo dolor de cabeza, cambiarían muchas las cosas, como vemos ahí en ese documental, como uniéndose la gente, la indignación, el dolor, el ya no tener ni qué comer, vemos como un futuro totalmente, un presente de esos niños que salen ahí, que tienen que estar buscando en la basura para comer, mientras otros, que son los bancos, la élite nacional dominada, que es la que manejan estos organismos internacionales, estos bancos, la élite internacional mundial que domina el mundo, sí le da sus migajas a esos, unas migajas muy buenas, porque por eso lo hacen. Al final, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen toda esta situación? Para que solamente unos cuantos sigan saboreando de los placeres de la vida, sigan saboreando del poder enorme que les da mandar sobre unos cuantos, destruir países, saquear a la mayoría de las poblaciones, a cambio de que ellos puedan
viajar en los mejores aviones, disfrutar los mejores hoteles, visitar las mejores playas, tener mansiones con 20 baños, mientras sabemos que cada 2.5 minutos, ahora, en la actualidad, no en la época de que se grabó el video ni nada, ahora cada 2.5 minutos muere un niño por falta de retretes. Pero bueno, lo importante es que esta élite mundial que saquea países, con mucha ayuda de la élite nacional de cada uno de ellos, puedan tener mansiones con 10, 15 baños forrados de oro y puedan disfrutar de todos esos placeres, porque al final de eso se trata, de que unos cuantos puedan gozar a costa de toda la mayoría de la población, no solo nacional sino mundial. Fíjense que por eso me gustó, bueno, se me vino a la mente la importancia de tratar este documental en este Yo Libremente Opino, porque sabía yo que podrían salir de parte de ustedes comentarios muy interesantes. Por ejemplo, lo que dijiste ahorita, Marta, ese punto interesante del por qué no aplicar en un momento dado ese criterio que dejaría, pues ahora sí que prácticamente en la nulidad la deuda de muchísimos países, ¿no? Y es que, y por ejemplo también a lo que planteaba Ulises, las medidas que son necesarias, ¿sí? Que también, que en un momento dado lo que se hace es lo contrario. Y es que yo siempre he planteado que hay dos caminos. Siempre hay dos caminos para los problemas que suceden en un país por parte de su clase política y su gobierno, ¿no? Uno es tomar las medidas para solucionar los problemas del pueblo. Y otra es aprovechar los problemas del pueblo simplemente para terminar pintando como la solución de esos problemas la privatización, que como bien muy buena observación también que hizo Ulises, de cómo, y ahí viene, cómo abiertamente en Argentina se planteaba la privatización, cosa que aquí en México pues buscaron, ¿no? Siempre disfrazar de algún modo distinto. Por ejemplo, ahora para lo de la reforma, para estas reformas que han venido implantando, que se trata de privatizar, pues simplemente le ponen modernidad y ya estuvo. Así como Calderón, ¿no? Cuando decía que que no es intervención, sino es cooperación, y ya es distinto, ya es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo te atreves a decir que es privatización? A ver, ¿dónde dice privatización en el texto de la reforma? No, pues no dice privatización, pero está, no, pues si no dice, ¿por qué dicen eso, no? O sea, una tomada de pelo brutal. Pero a mí me llamó mucho la atención tanto lo que dijo Marta como lo que dijo Ulises, partiendo de que este documental salió, es un documental del 2003. Fíjense de lo que estamos hablando. Decía Ulises, bien que aprendieron, porque por ejemplo aquí en México no se dicen las cosas como privatización abiertamente, sino le ponen otras cosas como la modernidad, etcétera. O sea, ¿qué bien aprendieron? Ese es el punto, Ulises, al que yo me he referido tantas veces y que nos hace falta a los mexicanos y a muchísima gente en el mundo entero. No aprendemos. ¿Cómo los políticos sí aprendieron? ¿Sí? ¿Cómo ellos sí aprendieron? Ah, mira, fíjate cómo la ola de privatizaciones en este país tal causó esto y aquí, y allá, y allá, y allá. Entonces no hay que decirle al pueblo privatización porque puede venírsele a la mente los estragos que privatizaciones donde se han dado, han dejado. Y entonces no usamos la palabra privatización. O sea, mi buen Ulises, que la clase política está al tanto y aprende rápido. Sin embargo, el pueblo no. ¿Cómo es posible que estamos hablando de que lo que ahorita está pasando en México lo comenzó a pasar Argentina desde antes de la era Menem? Fíjate. Y hasta ahorita, gracias a YouTube, que está ahí ese documental, que déjenme les digo una cosa, ese documental, dicho sea de paso, nada más quiero comentar, lo vi con un amigo ayer en la noche en un canal de televisión privada, sí, o sea, quiero mencionarlo, es un canal, pues quién sabe ni qué canal era, rarísimo, no ni lo conozco, pero me llamó la atención de que ese canal
de que es un canal, bueno, no muy visto, por supuesto, y además en un horario muy tarde. Lo terminé de verlo como por ahí de la 1:30 de la mañana perdón, no fue de ayer, fue de antier, sábado. O sea, ¿por qué quiero comentar esto? ¿Por qué es importante comentar esto? Porque estamos viendo, ya de ahí lo busqué en internet, y fue cuando ayer decidí ponerlo allí en el tirador del bote para pues, compartirlo, porque me parece muy importante. Pero aquí lo importante es que desde cuándo sucedió esto, y los pueblos ni siquiera lo han visto. Que en el YouTube, un video tan importante como les dije al comienzo, tenga tan poquitas visitas comparado con los millones de visitas de los tarugos de internet. O sea, ese es el punto. Como bien dijo Ulises, bien que aprendieron, exacto. La clase política sí aprende y los ciudadanos no. Ya tan solo con lo que presenta ese documental, es de esperarse lo que se nos puede venir una vez que ya se empiece, ya entre en vigor y empiece ya a llevarse a la práctica lo que fue la privatización del sector energético. Fíjense qué interesante como inclusive un entrevistado en ese documental decía que Argentina había, en ese momento de la privatización de YPF y el gas, dijo, ese ciudadano, dijo que Argentina era el primer país que sin haber perdido una guerra cedía sus recursos energéticos, pues palabras más, palabras menos. Y puso como ejemplo, entre los países que mencionó, a México. Exacto. Que no había en ese momento, no había privatizado México su petróleo y su gas. En ese momento. Hasta lo puso de ejemplo el argentino. Sin embargo, fue cuestión de unas décadas para que terminara consumándose, y ahora sí, desde mi perspectiva, prácticamente ahora sí están las cosas como estuvieron cuando se privatizó todo en Argentina. ¿Sí? Y esto, ¿por qué se los comento? Porque aquí es donde entra ese análisis que vengo haciendo, pues. O sea, no, a final de cuentas, ¿por qué podríamos los mexicanos de manera organizada y consciente lograr que se dé el cambio sin que se llegue a lo que sucedió aquel 20 de diciembre de 2001? ¿Sí? ¿Sí estoy bien en la fecha, Ulises? Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, pero o sea, no hay necesidad de que los saqueos se dieron, creo que el 16 y el 19, una cosa así. Exacto. Pero sí fue en diciembre. Sí, fue en diciembre del 2001. Fue en diciembre del 2001. El estallido, sí. Exactamente. O sea, ya el estallido, porque manifestaciones ya se venían dando y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo lo que digo es, o sea, partiendo de que ya podemos o tenemos palpable lo que se puede hacer. Yo sé que muchos radicales piensan, no, es que se tiene que llegar a eso para que haya cambios. Yo pienso que no. Yo pienso que si ya tenemos plena conciencia, si de veras de manera masiva, ojalá y me ayuden ustedes, los que nos ven y nos escuchan, porque no por noticias con el bote ni por este programa, en serio, sino porque de veras es importante que este documental lo vea la mayor cantidad de gente posible. Ojalá y que podamos lograr que este documental haya sido visto por millones, de veras. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, esto que está aquí, no solamente es una enorme enseñanza para México y para otros países, sino además es una idea de poder decir, ¿sabes qué? Mira, así como ellos lo hicieron, nosotros lo podemos hacer mejor. ¿Cuál sería hacerlo mejor? Pues simple y sencillamente que no se tenga que llegar a ese estallido ciudadano. ¿Cómo podemos lograrlo, por ejemplo, los mexicanos, que no se llegue a ese estallido ciudadano? Pues debemos de buscar la manera de mostrar la organización, la solidaridad y la conciencia. Así como lo hicieron de esa manera los argentinos, nosotros los mexicanos debemos de hacerlo mejor, plasmado en las urnas, que se vea la organización y la conciencia de otra manera, pero que la clase política la vea. Que no por el hecho de que hacen fraudes electorales, sigan los mexicanos, pues sigan de apáticos y no voten, cuando eso da lugar a los fraudes electorales.
o a que hagan caso a los merolicos que se ponen a invitar a votar por un gato, por un perro. No, lo que deben de hacer los ciudadanos es mostrar un voto en contra de todos los que han agraviado a esta nación. Un voto en contra de los que han sido aliados de esos que terminaron fregándonos a esta nación. Así como lo mostraron los argentinos de manera contundente en las urnas lo podemos demostrar. ¿Qué resultado se dé? ¿Quién sabe? Pero por lo menos que la clase política sepa que de veras ya el despertar ciudadano, consciente, informado, ya está en México. Y eso no se va a dar dejándose llevar por espejismos. Simplemente se va a dar, así como de manera espontánea surgió aquello, hay que buscar que de manera espontánea los mexicanos, cada quien desde su trinchera, promueva el voto en contra. ¿En contra de quién? Pues de esa clase política mayoritaria que nos ha fregado. Entonces, podemos hacerlo mejor, podemos intentar hacerlo mejor. Allí en ese documental viene una manera, sí. Viene el porqué, que es el porqué que vivimos en México desde mi punto de vista. Pero viene la manera que ellos usaron, la podemos hacer mejor. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué hacer caso, y lo digo con todo respeto, por qué hacer caso a esos radicales que simple y sencillamente siembran la idea de que si no es mediante el actuar violento e incluso la pérdida de vidas, no se logra nada? No, sí se logra de manera consciente y organizada. Y allí, por ejemplo, hay países que también han demostrado cómo la vía pacífica es la mejor. Una de ellas, nomás entre paréntesis rápido para continuar, una de ellas es en Venezuela. Recuerden que primero, antes de llegar al poder, por la vía organizada y consciente, para precisamente que los venezolanos votaran correctamente, ¿sí? Primero hubo un golpe de estado por parte de Hugo Chávez, que lo único que logró fue que terminara en la cárcel y que las cosas se empeoraran. Después cambió la táctica, por una táctica precisamente como la que hemos venido desde hace años pidiendo aquí en Yo Libremente Opino y en Noticias con el Bote. La vía pacífica, pero de manera inteligente, creando conciencia, enseñando y aprendiendo, por supuesto, y enseñando a ver televisión, porque la gente que sepa ver televisión no será engañada por internet. Lo aclaro, porque esos merolicos están agarrando fuerza en internet. Y yo creo que es muy importante que los mexicanos aprendamos tanto a ver televisión, porque eso evitará que en internet, con espectaculares, con atole con el dedo, con radio, con lo que sea, nos engañen. Ese es el camino que creo yo, y que hasta que no vea que se aplica realmente, quedaré convencido de lo contrario. Ese es el camino en el que seguiré creyendo, con el cual podemos lograr lo que México necesita, lo que el pueblo mexicano necesita, sin necesidad de que las cosas lleguen a ese estallido que se dio en Venezuela. Bueno, a ver, ahora vamos primero con Marta para que nos diga lo que nos quiera comentar, réplica, comentario, lo que quieras, Marta, adelante. Pues bueno, ojalá tengas razón, Bote, y que no se requiera llegar hasta la violencia mayor, a una guerra todavía más cruenta de la que ya vivimos desde que todo sus combates Calderón. Bueno, esperemos que sí, que todavía tengamos viable esta salida pacífica, no a través de la violencia ni que sean bueno, ya estamos casi con el agua hasta el cuello, pero que todavía tengamos tiempo de salir antes de ahogar. Espero que sí. Pues la verdad el panorama se ve muy aciago, estas reformas que vienen todavía para centrar más lo que ya hemos vivido, las consecuencias de lo que ya hemos vivido durante 30 años, de nulo crecimiento, de aumento enorme de la pobreza, y no solo eso, ahora ya aunado lógicamente a la gran violencia que existe. Y pues bueno, vemos que otro factor ahí en
video que muestra cómo todo esto iba acompañado de toda una... la dictadura financiera iba acompañada de esa dictadura mediática en la que la política es puro espectáculo, en que los políticos se unían a las actrices de televisión, iban a los shows más degradantes, más degradantes por lo cursi, superficiales, teniendo problemas como los que se tienen, y como todo esto va va mano a mano para imponer todo un discurso, para imponer toda una apatía en la población que se deja deslumbrar con ese espectáculo entre política, entre los chismes de los famosos, ya como serían los políticos o actores y actrices de cine, cantantes. El pan nuestro de cada día aquí que tenemos con Televisa, y aquí todavía peor porque aquí tenemos ese aparato impresionante de Televisa donde pues vemos que se utiliza perfectamente para eliminar el debate, para omitir información, para tergiversar las cosas, y pues eso es mucho las razones por las que la gente no se entera de los verdaderos culpables, de las verdaderas causas de lo que le sucede, y por lo que según encuestas amañadas tal vez o quizá no, todavía siguen diciendo que a pesar de todos estos problemas, según esto los mexicanos somos los más felices del mundo, o uno de los más felices, estamos muy bien. Y pues bueno, vemos que todo es todo un plan, todo un plan de diversas ramas, de diversos elementos que permiten sostener este sistema que, como señalo, para beneficio, placer, poder, acumulación de poder y dinero en unos cuantos y a costa de la mayoría. Sí, impresionante, ¿eh? Sí, oye, pero ¿saben qué está también muy interesantísimo? También otro de los, son varios, ¿no? Políticos, expolíticos, expertos, funcionarios, entrevistados, analistas, profesionistas, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos dice, fue impresionante porque, y por ahí por donde lo que tú decías, ni una bala se tiró, ¿no? O sea, ni una bala se disparó para imponer la dictadura de Menem con un poder absoluto presidencial, que era lo que en ese momento se necesitaba como un cambio político para poder poner la justicia disciplinada, como bien dice el entrevistado, para poner una justicia disciplinada hacia las exigencias del programa que se estaba imponiendo en la sociedad argentina, ¿no? Y dice, ya ni siquiera fue como Videla, ¿no? No fue como Pinochet, es decir, ni un solo disparo, ni un solo acto represivo me dio para poner el estado dictatorial en el que Menem tuvo a Argentina durante 10 años. Ya aquí se halla la famosa doctrina del shock también, ¿no? Que ante el miedo, ¿no? La exageración mediática de las amenazas provenientes del gobierno, entre comillas, estatista, ¿no? En estado de pánico, se hicieron las elecciones y se hizo dócil a la sociedad argentina para aceptar estos supuestos cambios a través de retóricas manipulatorias, ¿no? Como se ha hecho aquí. Y dice, vaya, ni la Junta Militar Argentina tuvo tanto poder como este hombre, ¿no? Tanto poder absoluto, unitario, ¿no? Un modelo totalmente presidencialista, en donde todo tenía que pasar absolutamente por él. Lo que ya no nada más aprenden, ¿no? A cuidar su retórica, ¿no? A cuidar su demagogia, sino también el sistema, el capital internacional, el sistema capitalista, va encontrando cada vez maneras menos violentas, menos costosas en términos no de vidas humanas de civiles, que a ellos eso les importa un pepino, sino en gastos militares, ¿no? Usados para poder definir la resistencia, que a lo largo, sin embargo, del video, del documental, podemos ver cómo también se dice que
una serie de amenazas, agresiones, extorsiones, mecanismos de control y opresión sumamente agresivos contra todos aquellos que se negaban a acatar las medidas, ¿no? Pero todo esto dentro de un estado de discrecionalidad, ¿no? Dentro de una mecánica sobrevivencia, ¿no? Porque en realidad este golpe del Estado, este asalto al Estado argentino nacional, ¿no? Este golpe de Estado que da un usurpador de funciones que en realidad es representante del capital internacional, se lleva a cabo, sí, una sola gota de sangre, por lo menos, ¿no? Sangre va a correr mucha, como vemos después hasta ahorita, ¿no? Si entendemos por sangre las muertes, el sufrimiento producto de la violencia del capital, de la violencia de las medidas económicas, ¿no? Del genocidio que se ha dado a partir de esto, ¿no? Pero digamos sangre instantánea, producto de una bala, ¿no? De un soldado contra el civil, sin ningún aspaviento de este tipo, llega a la presidencia Menem y dice, también aprenden a procesos complejos, ¿no? Imperceptibles para grandes mayorías, ¿no? De toma del poder, ¿no? De imposición de gobiernos totalitarios, ¿no? De gobiernos más allá de autoritarios, incluso totalitarios, ¿no? A través de los cambios jurídicos, ¿no? Que en realidad parecen leyes democráticas, pero son un conjunto de premisas y un conjunto de reglas, normas, leyes y códigos surgidos de los círculos superiores, entre comillas, en el sentido jerárquico, desde los círculos de élite, y que disfrazan el ataque a la sociedad y que disfrazan la represión, la opresión y la dominación de una estructura legal producto de una democracia. Esto es algo que también tenemos que aprender, ¿no? Claro. O sea, va evolucionando el capital, ¿no? Poco a poco en ciertas naciones y ciertas cosas va requiriendo menos violencia y ajustando sus mecanismos de manipulación para llegar de manera, entre comillas, muy entre comillas, pacífica, ¿no? al poder. Oye, pero esto se podría explicar con dos dichos, mi buen Ulises. Uno que por ahí, bueno, dos dichos que por ahí escuché. Uno que dice, y si he escuchado, bueno, lo he leído en varios lugares, que dice que pues, hay países que no necesitan ser invadidos, basta con controlar a un solo hombre, ¿no? Yo le añadiría a un hombre o puede ser a un grupo también, ¿no? A un grupo pequeño, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Y el otro que dice por ahí, muy certero, es un dicho que según leí, se aplicaba mucho en la mafia italiana, que decía, dale un caballo a un mendigo y ese es capaz de cabalgar con él hasta el infierno. Sí. Exacto, ¿no? Bueno, en fin, esa podría ser pues una manera, ¿no? Bueno, en términos generales, esto en general es una enseñanza enorme que ha sido vista muy poco, también en términos generales. Les digo, sí me indigna que se dé ese hecho. Ahí en el Tirador del Bote pueden encontrar el video. Si no, búsquenlo directamente, porque la importancia es que difundan ese video, que así se llama, Memorias del Saqueo. ¿Sí? Y bueno, pues aquí básicamente hay mucho que nos puede incluso hasta marcar, yo diría, sobre todo en esa reacción ciudadana que creo yo que puede evitarse de esa manera de hacerla mejor, repito. Yo diría que en ese sentido ahí como que nos marca, en el caso mexicano, nos marca la luz ámbar, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, mira, pues esto terminó así, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, yo creo, dice Marta que ojalá, yo espero que ese ojalá, Marta, no de tu parte, porque yo sé que tú eres una persona que desde hace tiempo se ha comprometido precisamente con la tarea de buscar crear conciencia y de ir informando a la gente. Yo sé que eres así, pero ese ojalá que tú planteaste, yo diría para todos los que también lo piensen así, pues que ese ojalá venga acompañado precisamente de iniciar. Yo sé que muchos, porque me lo han dicho muchos, me lo han dicho muchos amigos, cuates, me lo han dicho, es que ¿sabes qué? Es que, mira, a como está esto, nadie lo va a cambiar.
No se puede hacer nada. Pues yo digo, ok, si es tan lejos, si es inalcanzable, pues es más inalcanzable si no damos siquiera el primer paso. O sea, si queremos llegar a algo, a lo mejor sí está muy lejos, a lo mejor no llegamos nunca, pero obviamente si no damos siquiera los primeros pasos, va a seguir estando igual de lejos, ¿eh? Y yo creo que lo que podamos avanzar en aras de buscar algo mejor para las generaciones que vienen, desde mi punto de vista, creo que vale la pena. Si quieren agregar algo más, ¿quién dijo yo? Y adelante para ir hacer un comentario breve del siguiente tema. Adelante. No, pues sí, la verdad es que yo creo que la visión que yo tengo es que desgraciadamente este país sí ha mostrado, parece ser que está por el estigma de la situación límite. Desgraciadamente tú le dices a muchas personas que se va a venir esto, ¿no? Que hay que hacer algo, y no, lo que te dicen es que pues se arma este levantamiento, ¿no? Si empiezan a haber saqueos, si hay un estallido social, mucha gente te dice que ahí espera con su rifle a quien quiera entrar en su casa, ¿no? Es todo lo que se le ocurre. Sí, entonces, pues bueno, habría que empezar a ver eso también, y hay dos contingencias, ¿no? Uno a largo plazo, que es que pues no lleguemos a esto, ¿no? Y bueno, una a largo plazo, más bien dos contingencias. Una a largo plazo, que en una situación límite ya haya un estallido y un brote de este tipo, y una contingencia positiva a corto plazo, que es que ojalá este azar y esta indeterminación de las cosas pues lleve a que haya un cambio de conciencia antes de llegar a esto, ¿no? Pero se ve difícil en realidad. Claro, se ve difícil, Ulises, y además déjame te comento un detalle importante. Tú hablaste de pues estar con un rifle, pero perdón, mismo Luis Videgaray reconoció 52% de mexicanos en pobreza. O sea, dudo que ese 52%, que son muchos, que son más de la mitad de la población, que son millones de mexicanos, pues siquiera tengan eso, ¿no? Pues sí. Claro que. Bueno, Marta, adelante. No, pues sí, es de eso de estar, o no tienen ni para comprar un rifle para poder defenderse, o se alaba y se ensalza y se dice que es el camino como el de estas autodefensas, que nada más es defender mis intereses inmediatos, y no ni siquiera los de mi poblado, como tal, como por el saqueo de las minas, por el saqueo de todo esto, sino nada más a perseguir a los que están igual casi que yo, al crimen organizado como el discurso del gobierno, y a defender en nombre de mis intereses legítimos. Me vale todo, y me vale que nos matemos entre todos, y que me equivoque si mato a alguien, y que así estamos todos. Y por eso pues bueno, es triste, aunque bueno, por otro lado también hay brotes de resistencia de las policías comunitarias, en serio, que no solamente quieren defenderse de lo que dice el gobierno que hay que defenderse, sino de verdad haciendo programa de desarrollo como el de algunas organizaciones del estado de Guerrero, que sí tienen son policías comunitarias y que quieren han elaborado un programa de desarrollo para su comunidad, y no solo, pero bueno, son pocos, la verdad que son unos cuantos, a diferencia de los otros que pues nada más siguen la retórica que estableció el gobierno, defendernos y ya, y bueno, y con eso que se permita cualquier cosa. Entonces pues bueno, a ver, esperemos, ojalá, y que algunas de estas resistencias que se operen a las minas, a los talamontes, a las minas canadienses, y no solo al discurso del gobierno, sino que realmente quieren cambiar la situación, quieren defender en general a su comunidad contra el saqueo de la clase dominante, pues bueno, estamos viendo también son cierta esperanza de cambio, Bote. No, y que ellos sí son grupos auténticos, ¿no? Como ciertos merolicos ahí, que ya quedó más que demostrado, ya quedó más que demostrado la falsedad de lo que estaban haciendo, y todavía vienen llamando a un frente nacional. ¡Ah! ¡Qué patético! Bueno, hay un tema que también vale la pena comentar porque tiene varias cosas que me parece que es importante. Resulta ser que salió, a raíz de que se han estado haciendo público, por ejemplo, el sueldo de Peña Nieto, que según era de 199,000 pesos, eso es lo que se hizo público.
Y ya no, también se había comentado de que faltaba hablar de bonos y aquí y allá, en fin, etcétera. Resulta ser que en una publicación que presentó La Jornada, pues se comenta que mandos de instancias autónomas perciben más de lo que gana Peña Nieto. Fíjense, los ministros de la Suprema Corte de Justicia cobran 2 millones más que Enrique Peña Nieto. Fíjense. Y esto vale la pena señalar porque acuérdense del atole con el dedo que se dio del gobierno del señor Calderón, ¿sí? Cuando según por decreto no iba a ganar nadie más que el presidente. Corrígame si estoy bien, no sé si fue Calderón o fue Vicente Fox, el que puso ese decreto, pero fue onda panista, ¿sí? A final de cuentas, de que según nadie ganara más que el presidente. Y esto esto vale la pena señalarlo porque resulta ser que sí, efectivamente, y es mucho más lo que ganan que el presidente, ¿sí? Entonces fíjese, la remuneración total anual bruta del presidente, fíjese, eso es lo anual bruto, es de 4.2 millones de pesos. Eso fue tomado ya con base en los datos del presupuesto, digo yo por si vayan a decir, quién sabe que dónde lo sacaron. No, lo sacaron con base en el propio presupuesto. Pero fíjense, ganan 6.3 millones de pesos los funcionarios de la Corte, la Judicatura y el Tribunal Electoral. Ya ven que a raíz de este asunto del supuesto, de la idea de la pensión vitalicia que el PRI había colado y que luego ahora ya se puso de cuates con el PRD, que dizque para echarlo atrás, aquí y allá, mientras obviamente ya está pasando todo lo demás, como es la reelección sin revocación de mandato y cosas que hemos hablado aquí, que digo yo, ahí es donde sirven esos relumbrones, ¿no? Que se hizo el relumbrón de que, ay no, mira que los funcionarios, ¿cómo les van a dar pensión vitalicia cuando ganan por ahí de 4 millones de pesos al año? Pues sí, pero ahorita sé que también los gana la Suprema Corte, también lo ganan funcionarios de la Judicatura. Y fíjense cómo, sin embargo, cuando se trató de hacer ver mal a los maestros, sí se planteó la idea de que un sueldo de 25,000, 50,000 pesos era mucho, son unos abusivos los maestros. Sí, pero claro, a la gente no se le dice, mucho menos en televisión, no se le dice cuánto ganan los funcionarios, los magistrados de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral y el presidente, realmente. Eso no se le dice. Se dice que son unos abusivos los trabajadores del SME, son unos abusivos, que la gente tenía que pagar no sé cuánto, y resulta ser que ahora paga más cara la luz la gente, ahora sí, paga más caro que como estaba antes. O sea, ¿qué se entiende? Puro atole con el dedo. Amén de que estamos hablando de que en el país en el que inclusive Videgaray reconoció un 52% de mexicanos en pobreza, que los eso es una brutal injusticia, por supuesto, partiendo de lo oneroso sueldazo del presidente, de lo que ganan los potentados que no tienen límite en sus ganancias, los potentados, los banqueros, que yo he dado cuenta en Noticias con el Bote de reportajes que han demostrado que ganan más los banqueros, la banca extranjera gana más de lo que saca aquí de los mexicanos, de lo que gana aquí, que lo que gana en sus propios países. Fíjense, aún así hay 52% de mexicanos en pobreza, y vean cómo se sirven con la cuchara grande los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, que se supone que está para velar por la justicia, y en realidad lo que sigue permitiendo esa Suprema Corte de Justicia es que siga la injusticia de que unos cuantos se sirven con la cuchara grande entre esos cuantos ellos mismos, mientras la mayoría de la población se encuentra en pobreza. Esto creo que es un tema que vale la pena plantear. Y bueno, vamos a comenzar con Marta, adelante. Bueno, pues es lógico que a estos se les pague de esta manera y que todavía se tenga la vergüenza de decir que ganan más que Peña, 2 millones. Pero bueno, pues esos 2 millones es porque ellos no tienen la publicidad y el poder. Tienen un gran poder, pero no tanto como el que tiene Peña. No tienen la presencia, la presencia en medios, la presencia,
en un sistema presidencialista como el de nosotros, donde es el quien manda y da y dice, él obtiene muchísimo más que no es en este sueldo, y así es que nada más es ridiculez el que nos quieran decir que él no gana lo que gana estos magistrados, que son los que están ahí para mantener el sistema, que permitan a Peña Nieto ganar mucho más que ellos de otra manera, y obviamente gracias a lo que les hace ganar al poder económico que manda nuestro país y al poder económico internacional. Entonces, al final es todo un saqueo que porque no solo es esto lo que es en su disque sueldo, son todas sus demás prestaciones, todo lo que obtienen, y pues es una cuestión lógica. Si todo eso se va a despilfarrar y se va de un lado, más que despilfarra, pues se va a ellos, pues sí se despilfarra para nosotros, pero para ellos, pues bueno, dicen que es muy bien ganado, y para ellos tiene su lógica y su justificación total, pero todo lo que se va a un lado obviamente que se quita del otro, y pues bueno, por eso no el crecimiento que desde hace 30 años no se puede dar a la mayoría de la población. Sigue habiendo una miseria trepidante, pero eso sí, con los millonarios de Forbes y los millonarios que no se mencionan ahí, porque quizá no tengan tanto, pero tienen muchísimo en comparación de la población, que son estos políticos a los que mantienen el sistema, mantienen a la mayoría de la población quieta y tranquila y apática, y pues bueno, ahí esa es la consecuencia, y por eso pues la élite económica dice, bueno, pues está bien que les paguemos esto a ellos en comparación de todo lo que obtenemos nosotros. Y lo impresionante es que no les importa el saqueo de estas personas, el saqueo de sus títeres, de los dueños de ellos, de las mineras internacionales, de Azcárraga, de Slim con sus monopolios, de la REA también con sus mineras. No les molesta a nadie y tienen bastante respetabilidad, como lo ha dicho AMLO en muchas ocasiones. Ni siquiera es en asalto de mata como los otros, ni estos jueces, ni estos magistrados, ni Peña Nieto, ni todos los demás, cuando son los que realmente causan tanta violencia y todo, junto con sus pares que les sirven también el crimen organizado, pero que por lo menos ellos no están a asalto de mata en comparación con estos. Hay a los yaquis que luchan por su territorio, por su agua, que les quieren quitar. Interesante que estos activistas, por eso vemos cómo les sirve muy bien el crimen organizado al gobierno, porque los activistas yaquis que no quieren que les quiten su agua, que están defendiendo su territorio, han sido acosados por el gobierno federal, local, pero les han dado amparos, pero no, de todos modos siguen saqueando. Qué casualidad que los desaparezcan, y que últimamente, ya que no han podido hacer nada ni siquiera porque siguen muy rebeldes, estén saliendo narcomantas amenazando a estos activistas. Qué conveniente, ¿no?, que se unan al gobierno para amenazar el crimen organizado del gobierno. Coincidencia, como dicen en Twitter, no lo creo. O sea, qué bien, ¿para qué les sirve todo esto? Y que tampoco aquí no, que ciertas autodefensas, no todas, como hemos señalado, como hemos hecho la distinción, porque a veces se confunden, digan que avalan todo lo que hace el gobierno, pero ellos están contra la violencia, como si toda esta violencia económica que deja en la miseria, que ha desplazado a muchísima más gente, todos estos saqueos de todas estas, que el mismo crimen organizado. Y bueno, conjuntándolos a los dos, pues ya, ni qué decir. Pero bueno, por algo se tiene que más que el Poder Judicial, uno de los poderes el más opaco de todos, pero el que mantiene al final también es uno de los pilares de este sistema injusto, saqueador. Pues bueno, se les pague tanto porque pues tienen que recompensar a quienes les hacen ese trabajo para poder saquear. En efecto, lo que necesita, digamos, que es una alcia social política, obvio, muy bien pagado, ¿no? Porque la manera de desplazar la dictadura de legalidad y democracia es formulando el marco jurídico apropiado, ¿no?, disciplinado, como dicen en el comentario, para que estas corporaciones, esta nueva colonización, funcione de manera adecuada, ¿no?, y
sobre todo para formular candados contra todo tipo de resistencia a todos los niveles, ¿no? Desde los candados represivos contra la manifestación y la protesta pública, ¿no? Como los candados necesarios para acotar una democracia electoral y ponerla al servicio de la circulación de las élites, como en Estados Unidos, entonces, si no se quiere para este país, un marco jurídico político, un marco jurídico fiscal y un marco jurídico judicial, ¿no? Que se aseguran de que no se pueda hacer nada y lo proteger de manera minuciosa y cabal, ¿no? El enriquecimiento de estos élites y estos centros de poder económico, ¿no? De estos grandes grupos de explotación, ¿no? Que se instalan en los países que necesitan, digamos, este punto, y por eso pues, está alta burocracia judicial, el sistema de justicia, pero que tienen muy buenos sueños. Como ya otras veces he dicho aquí en libremente, tiene algo con relación a la frase de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, sabemos que es una de las grandes promotoras del neoliberalismo y forjadoras del mundo tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Y uno de sus grandes refranes, digamos, uno de sus grandes premios fue: a nadie le daña que se pague bien a la élite, a nadie de ellos. Porque eso es una premisa neoliberal. La premisa neoliberal establece la desigualdad como algo natural, ¿no? Aunque lo encubran a través de nociones económicas, ¿no? Ecuaciones, digamos que la premisa cualitativa, ¿no? La desigualdad existe, es natural. Y bueno, antes en la Edad Media se decía que Dios era el que había puesto pues, la pobreza, la licencia de ricos y pobres. Ahora se dice que es la mano invisible del mercado, ¿no? Y pues estas abstracciones que sustituyen la arbitrariedad y pues el origen completamente humano y por lo mismo reversible de esta situación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo no les van a pagar bien, no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que ¿cómo dices tú? Que el Estado de Derecho a modo, ¿viste? Importantísimo, ¿no? Que estos sujetos, que la justicia en un país esté diseñada para blindar y proteger, ¿no? A las oligarquías, ¿no? Y proteger el enriquecimiento ilícito a través de la legalidad, porque prácticamente todo esto es un asunto de corrupción legalizada. Cuando tú llegas a un país a imponerte a sus grandes mayorías a través de una serie de políticos clave a los cuales seduces, te los ganas con dinero y también echando mano de su ideología de servidumbre hacia tus propios ideales como millonarios, de gente que piensa igual que tú, que quiere ser como tú, y que, como dice Marta, pues estas millonadas a final de cuentas pues son minucias comparado con las ganancias, ¿no? Pues, claro que necesitan estos políticos, claro que les van a pagar sueldos que en proporción, no con estas grandes ganancias, sino en proporción con los ingresos del resto de la población, son verdaderamente obscenos, y eso es un acto de corrupción. El neoliberalismo, la doctrina del shock, todo eso que estamos viendo constituyen actos de corrupción si entendemos la corrupción como este ejercicio del poder, ¿no? Como diría la doctora Irma Sandoval, ¿no? Este ejercicio del poder y la dominación, ¿no? A través de mecanismos burocráticos, ¿no? y de la oferta y demanda de influencias. Entonces, por supuesto que estos salarios están justificados desde ese punto de vista, y por supuesto que otra vez la población debería de verlo en este marco para darse cuenta de que las raíces de la pobreza y de la situación económica personal cada vez peor se encuentra más allá de lo que les van a decir, se encuentra en un mismo sistema jurídico, ¿no? Que no solamente garantiza los requerimientos de unos cuantos, sino que impide
cualquier movimiento y cualquier resistencia de estilo. Pues sí. Sí, es impresionante. Aquí aplicaría muy bien, Ulises, Marta, lo que decía ese gran Paco Ignacio Taibo II, ¿no? La verdad no paga, paga la mentira. Y yo creo que... ¿Sí? Así es, porque como dicen también en una película que se llama El Internacional, de International, también muy buena, muy recomendable, acerca del sistema bancario internacional y toda su corrupción, ¿no? Uh-huh. Que hay una juez, ¿no? Que quiere llevar a un banco a la justicia, ¿no? Y le dice a su jefe, le dice, es que pues ¿qué pasó entonces con la verdad? ¿No? Le dice, pues ese banco tú no lo vas a poder meter nunca a la cárcel ni lo vas a poder meter. Dice, pero entonces ¿por qué no? Si yo tengo la verdad, dice la verdad. Dice, bueno, primero está lo que la gente quiere escuchar. Luego está lo que nosotros les queremos decir. Luego está todo lo que quiere creer. Luego está lo que quieren escuchar. Luego de lo que escuchan, lo que quieren creer. Luego lo que nosotros queremos decirles, y ya luego todo lo demás, y al último la verdad. A ver, Marta, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo? Es eso, sí, primero está lo que se quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar, luego lo que la gente quiere creer, luego todo lo demás, y luego hasta el final está la verdad. Y luego la verdad. Ay, no, pues ahí está. Entonces fíjate cómo fíjense cómo esto viene a abonar a lo que yo he planteado en mis programas, chicos, y que mucha gente me dice que no es cierto. O sea, sí, yo entiendo muy bien que la clase política hace, que los medios le siguen el juego, que mienten todos, que mienten a los ciudadanos, que se aplica aquello de que pues para llegar al poder hay que mentirle al pueblo para que voten por la gente, en fin. Pero al final de cuentas hay una sociedad, Marta, Ulises, que al final de cuentas pues es la que lo acepta, sí, pues es la que sigue ese camino. Porque mira, cualquier mentira funciona, ¿sí? Cualquier mentira funciona precisamente cuando al que se le busca engañar se lo cree. O sea, es cuando funciona la mentira, el engaño, que se lo crea el otro. O sea, es donde funciona. Y entonces, por ejemplo, como ustedes bien dicen, ¿sabes qué es lo que la gente quiere oír? Ah, caray. Entonces el problema que tenemos es que, por ejemplo, la sociedad quiere oír a un merolico en internet decir estupideces, que por ejemplo escuchar al Bote de Tiradero o escuchar a Marta o a Ulises aquí. Y desde allí es donde estamos mal. No sé si vieron, los quiero invitar por si no lo han visto, puse yo en el Tiradero del Bote un pequeño dicho que se me ocurrió. A veces me entra ahí ¿cómo se dice? Mi idea así tipo Ptolomeo, ¿no? Se me viene una reflexión filosófica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y y se me ocurrió de puntada, se me ocurrió escribir lo que les voy a leer ahorita. Nomás aguántenme tantito porque ahorita lo voy a abrir apenas. Fíjense, dice, aguántenme tantito porque si no se mete algo, espérenme. Es que como va abriendo muy poco a poco, ya saben cómo es esto en internet. Entonces me tardo, ¿no?, en abrirlo. Ahí está. Espero que ahí esté, pero bueno. Fíjense lo que puse allí arriba. Mientras en este mundo sean más importantes para los ciudadanos, los futbolistas y los actores que los profesores, lo único que podemos esperar es la continuidad y profundización del neoliberalismo depredador. Así se me ocurrió esa frase y creo que viene muy ad hoc, sin querer, porque estamos hablando ahorita, es muy ad hoc de lo que yo vengo planteando, ¿sí? Al final de cuentas tenemos una sociedad, por ejemplo, para la que es más importante, porque así se lo inculcan, ¿sí? Porque así se lo inculcan. ¿Cómo es posible, y lo digo con todo respeto, cómo es posible que sea más importante que un jugador de fútbol en un partido de la disque selección? Porque ya hablé de que esa selección mexicana no es de la nación mexicana, para empezar. Nada más se usa eso de la nación para que los tarugos pues sigan haciéndoles llegar las grandes ganancias, y siga la manipulación, por supuesto. Es más importante el tema de que un jugador
se fracturó. Claro, es lamentable, ¿no? Que se fracture, que se pierda el mundial. Pues claro que es lamentable y que un joven que su trabajo le habrá costado llegar a donde llegó pierda ese sueño. Bueno, pues sí es lamentable. Pero ¿cómo es posible que eso llegue a ser más lamentable que la pobreza de 52 millones de mexicanos? Y esto lo digo por Peña Nieto, que sí escribió un mensaje de solidaridad, ¿verdad?, para ese jugador de fútbol, y no escribió un tuit de solidaridad con el 52% de mexicanos en pobreza. O sea, como ustedes dicen, a final de cuentas, como lo que están diciendo ustedes, hasta el último es la verdad. Resulta ser que de lo primero es lo que la gente quiere oír. Y ese es el problema, que mientras la sociedad no cambie y no se corrija, simple y sencillamente para la sociedad lo primero va a ser, pues, entretenerse. Así de simple, entretenerse y no ver más allá. Y no ver más allá de que simplemente no le alcance y punto. Sin siquiera cuestionar, sin siquiera pensar la enorme injusticia. Porque ya había yo hablado en un noticiero de cómo muchos mexicanos dicen, a todos nos está yendo mal. Pues ¿cómo que a todos nos está yendo mal? Cuando tan solo a los accionistas bancarios en el primer trimestre de este 2014 ganaron 28 mil millones de pesos de ganancias. Sin embargo, se inyecta esa idea de que a todos nos está yendo mal. ¿Cómo es posible que a todos nos esté yendo mal cuando magistrados, cuando Peña Nieto, cuando todos ellos tienen sueldazos millonarios? Por favor, ya es tiempo de que los mexicanos aprendamos, les digo, a ver televisión y a no dejarnos engañar. Con eso yo, vámonos a conclusión y despedida, porque ya se nos fue largo este programa, pero yo creo que estuvo muy muy bueno. Yo creo que no era menos de lo que esperaba con respecto al tema principal que hablamos de este documental, que vuelvo a reiterar, es muy importante que lo vean o difundan a los más que podamos hacer llegar este documental, es muy importante. Vamos con Ulises y de ahí Marta en despedida y conclusión. Adelante. Bueno, pues en efecto hay que difundir este documental, ¿no?, con mucho más material que también anda por ahí, que bueno, hay que encontrarlo, darle una correcta difusión para ver la otra cara de la moneda y para ver estas cuestiones, estos lados de la historia bastante incómodos e inconvenientes para quienes en este momento están poniendo el mundo como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Cada vez peor y pues, con un escenario totalmente con un escenario cruento, ¿no?, con un escenario que incluso va a llegar a tocar a las élites cuando las cosas se empiecen a poner realmente mal, como ya muchos científicos y analistas lo han planteado, ¿no? Y por otro lado, pues despedirme, Bote, muchas gracias a nuestra audiencia, ¿no? A ellos, supongo que tú ya estás promocionando tu página el documental, nosotros lo vamos a hacer por nuestros medios también, ahí en nuestros TNs, donde lo tenemos a la mano. Y bueno, pues a ver si hay muchos temas pendientes, a ver si en un futuro los programas empezamos a tocar algunos urgentes, como pues la cuestión de Atenco, que ya está muy grave, ¿no? Porque pues ya se tomó Atenco, se está tomando precisamente este proceso subrepticio, ¿no? Y por otro lado, pues otra gran crisis de Andrés Manuel López Obrador, que constituye la imagen, ¿no?, que tiene por ahí con el periodista Julio Hernández López, ¿no? Ahí los dejamos sobre la mesa y bueno, a ver si los podemos tratar en un futuro, Bote. Por lo pronto, pues muchas gracias a ti, a nuestro público, y pues nos vemos. Adelante, Marta. Pues bueno, gracias por el programa, Bote, por compartir contigo, con Ulises, y gracias a los que nos escuchan. Pues sí, nos vemos nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias a Ulises, a Marta, un privilegio como siempre para este programa contar con ustedes, al igual que contamos con PG Boy y con el buen José Manuel. Y bueno, pues este tema estuvo muy bueno, me parece que reitero la invitación para que lo vean en www.tiraderolbote.com este documental, o si no, búsquenlo directamente en el YouTube, Memorias del Saqueo. Y sí, como dice Ulises, hay más material que en un momento dado ya
ya iré dándome también tiempo de estarlo viendo y posiblemente también lo estaremos aquí comentando. Gracias a todos por su atención, preferencia, por habernos acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, nos estamos viendo los videocomentarios de la semana y que tengan todos una buena semana. Tiraderodelbote.com